Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirse en un tema que honestamente nos toca muy de cerca y creo que a muchos de ustedes también. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que genera tanto fascinación como indignación, la invasión de la privacidad de las figuras públicas y, en particular, la reciente explosión de Kerem, esa petición desesperada de que dejen a su familia en paz. Sí, vamos a desgranar este tema, a entender las causas, las consecuencias y, sobre todo, a reflexionar sobre los límites que como sociedad debemos exigir. Así que si alguna vez se han preguntado qué hay detrás de las cámaras, qué sienten las personas cuando su vida privada se convierte en un espectáculo público, o simplemente quieren entender un poco mejor este fenómeno, quédense conmigo. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y les gustan este tipo de contenidos, no olviden darle ese botón de suscribirse, que nos ayuda muchísimo a seguir creando. Vamos allá. El título de hoy, Kerem explota, dejen a mi familia en paz, no es solo un titular llamativo, es el grito de un ser humano, de un padre, de una pareja, que ha llegado a su límite. Estamos hablando de una figura pública, conocida por su talento, por su trabajo, pero que al igual que todos nosotros, tiene derecho a un espacio privado, a proteger a quienes ama. Y es que en la era digital, la línea entre lo público y lo privado se ha vuelto increíblemente borrosa, hasta el punto de que parece inexistente para algunos. Los paparazzi, esos cazadores de momentos íntimos, se han convertido en una presencia constante y las redes sociales, un altavoz imparable. Kerem, en su momento de desesperación, no hace más que dar voz a un sentimiento que muchas celebridades, y no tan celebridades, sienten. La presión mediática puede ser aplastante y cuando esa presión se dirige hacia la familia, hacia los hijos, que son lo más sagrado para cualquier persona, la reacción es inevitable. Piensen por un momento en lo que significa vivir bajo un microscopio. Cada paso que das, cada salida, cada reunión familiar, potencialmente capturado y analizado por miles, por millones de personas. Y no me refiero solo a las fotos que terminan en revistas o en programas de televisión. Hablo de la especulación constante, de los rumores, de las interpretaciones malintencionadas que invaden la intimidad de un hogar. Cuando esa invasión afecta a los niños, a personas que no han elegido ser figuras públicas, que están creciendo y desarrollándose, el daño puede ser irreparable. ¿Qué tipo de mensaje les estamos enviando? Que su inocencia, su derecho a una infancia normal, es un bien público, algo que puede ser explotado por el interés mediático. Kerem, al expresar su frustración, está señalando una falla en nuestro sistema de consumo de noticias y entretenimiento, una falla que normaliza la intromisión y silencia las voces de quienes sufren. No se trata solo de famosos. Este fenómeno a menudo se extiende a cualquier persona que por alguna razón atrae la atención pública, aunque sea de forma circunstancial. Vemos casos de personas que por un acto heroico o, lamentablemente, por verse envueltas en una tragedia, se convierten en el centro de atención. Y de repente su vida pasa de ser privada a ser un libro abierto para el escrutinio público, con todos los riesgos que eso conlleva. La presión de los medios puede ser una carga inmensa, y es vital que reflexionemos sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de información o de entretenimiento. El caso de Kerem es un llamado de atención para que todos nos detengamos a pensar en las consecuencias de nuestras acciones y en el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Una sociedad que respeta la dignidad humana y la privacidad, o una que prioriza el sensacionalismo por encima de todo. Además, es importante entender la dinámica de esta industria. Los paparazzi, en su mayoría, actúan movidos por el dinero y por la demanda del público. Si no hubiera un mercado para esas fotos, si no hubiera un interés masivo en la vida privada de las personas, su negocio no sería tan floreciente. Esto nos coloca a todos, como consumidores de información, en una posición de responsabilidad. Cada clic, cada comentario, cada difusión de una noticia sensacionalista, alimenta esta maquinaria. La empatía debería ser un factor clave aquí. Imaginen por un momento ponerse en el lugar de Kerem o de cualquier otra persona que está pasando por una situación similar. El estrés, la ansiedad, el miedo por la seguridad de sus seres queridos. No es una situación que nadie desearía vivir. Las consecuencias de esta invasión de la privacidad pueden ser devastadoras. A nivel psicológico genera estrés crónico, ansiedad e incluso depresión. Las personas afectadas pueden sentirse constantemente observadas, sin poder relajarse ni disfrutar de momentos íntimos. En el caso de los niños,
Esto puede afectar su desarrollo social y emocional, haciendo que crezcan con una sensación de inseguridad y con miedo al mundo exterior. La pérdida de privacidad también puede erosionar la confianza en las personas, llevando al aislamiento y a la dificultad para establecer relaciones saludables. Y por supuesto, está el riesgo de seguridad. La exposición constante de la vida privada puede poner en peligro la seguridad física de las personas y de sus familias, abriendo la puerta a acosadores o a personas con intenciones maliciosas. La forma en que Kerem se ha expresado, aunque sea un grito de desesperación, nos invita a una reflexión profunda sobre la ética periodística y el papel de los medios de comunicación. ¿Dónde está el límite entre informar y acosar? ¿Es lícito sacrificar la dignidad y la privacidad de una persona en nombre de la noticia? Es cierto que las figuras públicas, en cierta medida, están expuestas al ojo público. Han elegido una profesión que, en muchos casos, implica una cierta exposición. Sin embargo, esto no les otorga un pase libre para que su vida privada sea invadida sin reparo. La línea entre lo público y lo privado debe ser respetada, y las leyes y regulaciones deberían ser más estrictas para proteger a las personas de este tipo de acoso. Además de la actuación de los paparazzi, las propias plataformas digitales juegan un papel crucial. La viralización de contenidos, la velocidad con la que la información se difunde y a menudo la falta de verificación de la misma, crean un caldo de cultivo para la desinformación y el sensacionalismo. Es fundamental que las redes sociales tomen medidas más enérgicas para controlar la difusión de contenidos que atenten contra la privacidad de las personas y que promuevan un uso más responsable de sus plataformas. La educación digital también es clave. Debemos enseñar a las nuevas generaciones y recordar a las actuales la importancia del respeto, de la empatía y de la responsabilidad en el mundo digital. Kerem no es el primero ni será el último en alzar la voz contra esta invasión. Hemos visto a muchas otras figuras públicas expresar su hartazgo ante la constante persecución de los paparazzi. Sin embargo, su mensaje tiene un peso especial porque se centra en la protección de su familia, un instinto primordial que todos entendemos. Este es un llamado a la acción para todos nosotros. No podemos ser espectadores pasivos de esta situación. Debemos cuestionar la fuente de la información que consumimos, ser críticos con los titulares amarillistas y, sobre todo, recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con derechos, con sentimientos y con una familia a la que proteger. Reflexionemos también sobre la hipocresía que a menudo rodea a este tema. Por un lado, criticamos a los paparazzi y a los medios que invaden la privacidad, pero por otro, somos los primeros en hacer clic en esas noticias, en compartir esas fotos, en comentar sobre la vida de los demás. Es una dinámica compleja y a menudo contradictoria. La clave está en la autorregulación, en ser conscientes de nuestro propio consumo de información y en tomar decisiones conscientes sobre lo que apoyamos y lo que no. En definitiva, la explosión de Kerem es un síntoma de un problema mucho mayor, la normalización de la invasión de la privacidad en nuestra sociedad. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama y la exposición, las personas merecen respeto y protección, especialmente cuando se trata de sus familias. Como consumidores de contenido, como miembros de una comunidad global, tenemos la responsabilidad de exigir un periodismo ético, plataformas digitales responsables y, sobre todo, un mayor respeto por la dignidad humana. No se trata de dejar de informarnos o de ignorar la realidad, se trata de hacerlo de una manera que sea respetuosa, ética y que no cause daño innecesario. Espero que esta conversación les haya hecho reflexionar tanto como a mí. El caso de Kerem es un punto de inflexión, una oportunidad para que todos, desde los medios hasta el público, reevaluemos nuestras actitudes y comportamientos. La protección de la privacidad, especialmente la de los niños, no es una opción, es un derecho fundamental. Y es nuestra responsabilidad colectiva asegurarnos de que ese derecho sea respetado. No permitamos que la búsqueda insaciable de la noticia o del entretenimiento a expensas de la dignidad humana se convierta en la norma. Para concluir, Kerem ha gritado al mundo que dejen a su familia en paz, y ese grito resuena con la fuerza de la verdad y de la necesidad de proteger lo más valioso que tenemos. Hemos explorado las causas de esta invasión, las devastadoras consecuencias que tiene para las personas afectadas y la responsabilidad que todos compartimos en esta dinámica. Hemos visto cómo la línea entre lo público y lo privado se desdibuja peligrosamente en la era digital y cómo esto afecta no solo a las celebridades, sino a cualquiera que atraiga la atención mediática. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo y por escuchar mis reflexiones.
Espero sinceramente que este tema les haya generado una reflexión profunda y que, al igual que yo, se sientan motivados a ser más conscientes del contenido que consumen y de cómo contribuyen a la difusión de información. Me encantaría saber sus opiniones sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes acerca de la invasión de la privacidad de las figuras públicas? ¿Creen que se ha cruzado una línea roja? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo o simplemente lo han disfrutado, les pido de corazón que me ayuden dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que esta conversación llegue a más personas y podamos generar un cambio positivo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos ayuda enormemente a seguir adelante y a crear contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.